través de nuestras redes sociales. Eh, Bienvenidos a esta segunda sesión informativa que hemos titulado Retos y perspectivas de la psicología ambiental. El día de hoy nos acompaña el profesor Oscar Navarro, doctor en psicología ambiental y profesor de la Universidad de Nantes. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Un gran honor para mí estar hoy compartiendo con ustedes en este espacio, pues, en torno a la psicología ambiental y sobre todo, pues, animado por la creación de esta maestría, ¿no? Que aprovecho, pues, y los felicito por esta gran iniciativa. Muchas gracias nuevamente por tu invitación. A ti, Oscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos en este momento enfocados justamente en poder dar a conocer a través de estos medios, pues lo que conocemos sobre psicología ambiental, pero también esos asuntos de la prospectiva. Y en esa medida, pues este ciclo de conversaciones justamente tienen esa finalidad de poder divulgar, de poder dar a conocer de qué se trata la psicología ambiental, cuáles son las expectativas que hay sobre ello, cuáles son las posibilidades y de esa manera pues poder avanzar en la comprensión, dado justamente pues los contextos en los cuales nos encontramos, las necesidades y las urgencias. Para quienes nos están siguiendo en redes, pueden por supuesto dejar las preguntas allí en el recuadro de mensajes y con mucho gusto pues la idea es ir revisando un poco la mecánica sobre la cual vamos a trabajar el día de hoy, pues es un conversatorio, es un diálogo que vamos a tener con Oscar, quien justamente pues nos va hoy a compartir desde su experiencia y formación, pues esos retos y esas perspectivas de la psicología ambiental en los tiempos de hoy. Y cerrando un poco la conversación, vamos a hacer un recuento muy pequeñito, un recorderis más bien, de algunos aspectos relacionados con el proceso de admisiones que en este momento está en curso en la maestría, para que pues todas las personas que están interesadas allí pues poder como recordarles esto. Entonces, Oscar, de nuevo agradeciéndote pues que nos acompañes, que aceptes la invitación. Sabemos de tu agenda, pero también de tu enorme compromiso con la psicología ambiental en nuestro país y a su vez con este programa de maestría que, como bien lo has dicho, pues resulta ser una de las pocas alternativas que hay para formarse en psicología ambiental en nuestro país y, por qué no decirlo, también en Latinoamérica, con denominación específica. Pues, Oscar, iniciemos entonces. Oscar, en la experiencia que tienes, dado que, pues, para quienes de pronto apenas se conectan, pues Oscar es un profe que trabaja en Francia hace muchísimos años, es colombiano y conoce muy bien la dinámica en nuestro país, en todo lo que tiene que ver con estos asuntos psicosocioambientales o socioambientales. En ese sentido, Oscar, ¿cuáles son los principales problemas ambientales que tú reconoces hoy tienen en jaque a nuestro planeta? Gracias, William. Bueno, aprovecho nuevamente y saludo a los colegas, amigos que se están de pronto conectando. Sí, efectivamente, pues, bueno, tengo la fortuna de, digamos, de estar entre dos países, ¿no? Entre dos culturas. Me formé en Colombia y incluso estuve trabajando algún tiempo, ¿no? Bastante tiempo en algunas universidades en la costa caribe, en la Universidad de Antioquia. Y eso, y bueno, las cosas de la vida me han traído aquí a Francia. Desde hace 9 años estoy en la Universidad de Nantes y bueno, como tú sabes, estoy a vísperas de un cambio importante. Voy a cambiar de universidad, cambio de estatus también. En fin, eso, pues nada, para decir que efectivamente siento que estábamos en mora en Colombia, en América Latina, ¿no? De un programa de formación de este tipo.
Y por eso, nuevamente, quisiera felicitarte a ti personalmente y, bueno, felicitar a la facultad, a la universidad, al equipo, ¿no?, de trabajo que te apoya, pues, en ese sentido. Y digo, pues, que estamos en mora porque, bueno, son temas, son problemas, digamos, que vienen presentándose y agobiando, digamos, la sociedad humana simplemente ya desde hace varios años, ¿no? Es claro que los problemas ambientales se han intensificado. Es claro que actualmente en los discursos científicos, pero incluso también en los discursos políticos, el rol de eso que de manera general podemos llamar, vamos de pronto a identificarlos claramente, ¿no? Pero lo que de manera general llamamos, pues, como estos problemas ambientales, pues vienen poniendo, como tú dices, en jaque las sociedades humanas, el planeta de manera general, pero sobre todo las sociedades humanas, ¿no? Escuchaba en un programa de radio a mediodía, alguien decía, una climatóloga decía, pues el planeta seguirá sin la especie humana. Aquí en realidad, cuando decimos no es un problema para el planeta, es un problema para la especie humana, ¿no? Para las sociedades humanas. Entonces, un programa de psicología o la psicología ambiental preocupada por estos temas, digamos, estábamos en mora. A nivel internacional, pues, como algunos de ustedes saben, la disciplina se desarrolla bastante bien en algunos países mejor que otros, sobre todo países nórdicos, anglosajones. Y en América Latina tenemos una comunidad muy fuerte, una comunidad muy dinámica, que tengo la impresión, y eso lo he podido, pues, apreciar justamente desde que estamos colaborando juntos, que nuestro país se ha convertido en una comunidad bastante dinámica, ¿no? Y con muchas ideas, con muchos proyectos, con muchos intereses. Entonces, efectivamente, yo creo que era tiempo, ¿no?, de empezar a organizarnos un poco mejor como comunidad académica, como comunidad de profesionales de la psicología ambiental, y específicamente, pues, como apuntarle a una cualificación, ¿no?, a una formación mucho más específica, bien especializada, digamos, en la psicología ambiental. Entonces, para volver a tu pregunta, William, pues los problemas son múltiples, ¿no? Y son bastante complejos. Quisiera de pronto, de manera muy esquemática y hasta caricatural, de pronto evocar o proponer más bien como una manera de observarlo. Yo pienso que fundamentalmente, y lo que más ¿cómo diríamos? Lo que es más perceptible, digamos, para nosotros, es el tema de la deterioración, el deterioro de los ambientes, ¿no?, de los espacios, específicamente urbanos sobre todo. Es decir, que el modo de vida, sobre todo el modo de consumo y la explosión incluso demográfica, pues ha generado que nuestros espacios de vida se van deteriorando, ¿no? Fundamentalmente por múltiples formas de contaminación. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista ambiental, pero sobre todo sanitario, uno de los problemas, uno de los grandes grupos de problemas que tenemos que abordar, que tenemos que enfrentar, digamos, las sociedades humanas actuales, es eso, ¿no? Sin hacer referencia, digamos, a aspecto más de justicia ambiental, ¿no? El hecho de que hay espacios que se deterioran, los espacios de vida se están deteriorando, pero fundamentalmente para una categoría de personas o para una gran categoría de personas que son, pues, en general, digamos, las menos favorecidas desde un punto de vista económico. Entonces, bueno, se trata como de eso, las ciudades se vuelven invivibles, los centros urbanos se vuelven cada vez más difíciles desde el punto de vista, digamos, ambiental físico, pero desde el punto de vista ambiental social también, ¿no? Eso genera tensiones, eso genera violencias, etc. Eso sería como un primer grupo, digamos, de problemas a los cuales la psicología ambiental desde siempre, ¿no?, ha aportado soluciones. Volveremos de pronto un poco sobre eso. El otro gran problema que yo veo, grupo de problemas más bien, y yo creo que se resumen relativamente fácilmente hoy a propósito ¿cómo diríamos? De la destrucción, ¿no? Bueno, sí, de la destrucción básicamente del medio natural, ¿no? Del entorno natural,
de la biodiversidad, dirían algunos, de la naturaleza de manera general. Yo creo que ese finalmente termina siendo uno de los problemas más claves hoy día. Es aún difícil, digamos, asumirlo, asimilarlo, como se diría, pues, desde el punto de vista del ciudadano a pie, pero cada vez hay mucha más evidencia desde la ciencia que nos invita, digamos, a pensar que finalmente la gran mayoría de problemas, incluso sanitarios que tenemos hoy día, se deben a esa reducción, a esa destrucción del medio natural, a esa dominación, digamos, yo no diría del hombre, sino del sistema económico consumista sobre el medio natural. Y efectivamente a partir de ahí pues aparecen problemas como el deterioro de la capa de ozono, los problemas climáticos y todas las consecuencias que eso genera, por un lado, pero por otro lado también hay cada vez más evidencias y hay un número importante de publicaciones que empiezan a apuntarle fuertemente a que este elemento también favorece la zoonosis y básicamente pues como esas epidemias que venimos conociendo desde hace ya algunas décadas y que bueno, hoy día se materializa de manera mundial con esta pandemia de la COVID. En fin, a algunos les parece aún descabellado, ¿no?, establecer esta relación. Sin embargo, insisto, yo pienso que eso nos lleva de todas maneras a pensar seriamente sobre el rol que está jugando eso, la destrucción del medio ambiente natural, de la naturaleza, de la biodiversidad, en una serie de problemas, digamos, que tenemos que enfrentar. De acuerdo, Oscar, en ese sentido, y dado pues lo complejo que resulta hablar de problemas ambientales, que son problemas humanos, como bien lo refieres, creo que buena parte de la estrategia comunicativa que se ha adelantado a favor del medio ambiente ha partido de ese error, de entender el planeta como algo externo al ser humano, y a partir de ahí, pues ese desprendimiento, esa representación que tenemos de que, por ejemplo, cuando vemos algo en redes que dice salvemos el mundo, cuidamos al agua, pensamos que lo estamos salvando, cuidando para otros y no para nosotros mismos. Exacto. Entonces, aquí a partir de allí, pues ya surgen, digamos, unas preguntas, unos interrogantes muy concretos y tiene que ver con eso, qué exactamente es lo que puede hacer la psicología ambiental por estos problemas del ambiente, que también entonces son problemas humanos, ¿cierto? Entendiendo el ambiente como lo natural y lo construido. Uh-huh. Sí, fundamentalmente el objeto de estudio de la psicología ambiental, una vez más simplificando las cosas, es, digamos, como el estudio y eventualmente la intervención de la relación entre lo humano, los individuos y sus entornos, sus espacios de vida, bueno, el medio ambiente. Entendiendo efectivamente que el medio ambiente puede declinarse en múltiples formas, ¿no? Urbano, natural, para utilizar pues esta que tú utilizas también y que permite distinguir como esos dos entornos, pero también el medio ambiente, digamos, desde su dimensión física, pero también desde su dimensión social. Entonces, bueno, es esa relación, ¿no? Esa relación, en algunos momentos la psicología la ha visto como una relación determinista, ¿no? En el cual, pues, digamos, consideramos que el medio ambiente, digamos, determina o genera una serie de respuestas de comportamientos por parte del individuo. Han habido otras, obviamente una evolución en esa epistemología, y esta relación se considera más como una interacción, e incluso algunos dirían de una transacción. Entonces, eso, digamos, es un elemento importante, porque efectivamente esos problemas ambientales, ¿no?, de los que estamos hablando, y yo creo que hay un cierto consenso en realidad, ¿no?, en considerar que se trata no de problemas del medio ambiente, ¿no?, del planeta o del entorno como algo efectivamente independiente de lo humano, sino de los problemas que son generados por la actividad humana, por la acción humana, para decirlo en nuestros términos, por el comportamiento humano. Yo recuerdo que mis primeras lecturas, ya hace algunos añitos, ¿no?, cuando yo estudiaba psicología y que me empecé a interesar, sin saberlo aún que existía esta disciplina, ¿no?, los temas ambientales, en fin,
cuando descubrí los primeros escritos de algunos colegas que hoy día son pues amigos españoles fundamentalmente, ¿no? Los textos a los que teníamos acceso en ese momento, yo leía eso, ¿no? Que no son problemas del medio ambiente, son problemas fundamentalmente humanos. Entonces mira que eso pues siempre ha sido claro para nosotros, ¿no? De pronto se está volviendo un poco más claro para otras disciplinas e incluso pues para otros grupos de personas, ¿no? Como digamos administradores o incluso los ciudadanos de manera general. Es decir, es un problema ligado, digamos, a la manera como nosotros concebimos el mundo, la manera como nos relacionamos con este mundo, ¿cierto? Con este planeta, con los otros elementos o seres que habitan este planeta y sobre todo la manera pues como los utilizamos. Entonces, básicamente esos problemas han sido generados por la actividad humana y tienen como consecuencia, digamos, una serie de efectos negativos, ya decíamos, sobre el bienestar humano. Entonces es algo cíclico, ¿no? Entonces en ese sentido, y para volver simplemente a tu pregunta, pues la psicología simplemente tiene ese deber de comprender, de estudiar y, por qué no, de intervenir si es necesario este aspecto, ¿no? El comportamiento humano. Haciendo la aclaración que cuando hablamos de comportamiento, pues obviamente no estamos haciendo referencia solamente como a los actos, a las acciones, digamos incluso pues el elemento un poco motriz, observable del comportamiento, sino de las decisiones, ¿no? Cómo tomamos decisiones, a través de qué elementos también tomamos decisiones. Entonces la psicología ambiental pues está llamada simplemente a aportarle de manera más contundente en el campo de la psicología conocimiento sobre cómo se establece esta relación, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, ideológico, para utilizar una expresión muy apreciada aquí en Francia, pues, en el campo de los psicólogos sociales, ya no hablamos de la cognición, ¿no? Del pensamiento, sino desde el punto de vista ideológico. Cómo nosotros concebimos finalmente esas relaciones, desde el punto de vista, obviamente, también entonces comportamental, ¿no? Entonces, cómo actuamos. Efectivamente la apreciación de las decisiones que tomamos. Entonces, el otro aspecto que quisiera señalar aquí es que no se trata solamente de un análisis a un nivel del individuo, ¿no? Del individuo, digamos, tomado como la persona individual, sino el individuo como, digamos, la persona humana, ¿cierto? Es decir, como los seres humanos finalmente, digamos, establecemos esa relación. Entonces, obviamente hay varios niveles de observación, de análisis, que va obviamente desde la observación del aspecto puramente individual, ¿no? Cómo se comportan determinadas personas en determinadas situaciones, en determinados contextos, pero también un análisis mucho más global, un análisis mucho más amplio, más general, ¿cierto? En donde vamos a tratar de identificar entonces mecanismos, procesos que permitan entender esas relaciones y mirar en qué aspectos se pueden efectivamente de pronto intervenir. No me gusta mucho utilizar esto de modificar, ¿no? Porque se vuelve casi como un leitmotiv y, bueno, puede ser un poco peligroso, ¿no? En todo caso, ¿cómo podemos hacer una reflexión a propósito de la pertinencia, ¿no? de ciertas decisiones y eventualmente mirar cómo se pueden transformar, ¿no? En esa medida, Oscar, nos interesa mucho ayudar a dar pistas, ¿cierto?, frente a lo que podríamos llamar la aplicación de la psicología ambiental o el trabajo aplicado de un psicólogo ambiental. Hay, digamos que unas líneas de análisis, incluso el mismo Gifford en 2011 nos invita a pensarnos cómo la cierta tradición de la psicología ambiental pues se ha desarrollado principalmente en los procesos de investigación, ¿cierto? Entonces es común cuando quien se forma en psicología ambiental trabaja en una universidad, trabaja en un centro de investigación, trabaja en la docencia, en la misma enseñanza de la psicología ambiental. Y luego todo este asunto de lo aplicado, es decir, cuando me pongo la camisa de psicólogo ambiental y me voy a campo, pues qué es lo que puedo hacer.
Entonces, tradicionalmente existen unas representaciones de lo que llamaríamos el rol del psicólogo, ¿sí? Entonces, para muchos, y eso dependiendo de los contextos, decir psicólogo implica asociarlo directamente con el ejercicio de la clínica, con el ejercicio en contextos de la salud. Quizá hay otros campos también muy fuertes en términos aplicados como la psicología organizacional y el trabajo. En ese sentido, para intentar dar esas pistas, ¿cómo podríamos definir el rol del psicólogo ambiental? Es una pregunta bastante complicada, William. Gracias por hacerla. Yo pienso que incluso si le hiciéramos a cualquier colega de cualquier otra disciplina psicológica, tendría la misma dificultad. Es cierto que siempre es complicado para nosotros, ¿no? Cuando elaboramos estas fichas, en fin, de decir, bueno, establecer casi que fronteras, ¿no? Entre una acción, entre un actuar y otro, digamos, de un profesional de la psicología. Eso aprovecho, ¿no? Es una especie de debate que tenemos aquí cuando damos un diploma, digamos, aquí en Francia, bueno, el nivel de magíster es el que les permite ya trabajar, ¿no? Pues digamos, tener un título profesional como psicólogo. La pregunta es, efectivamente, si bien se forman por lo general en un campo de especialización, en últimas todos son psicólogos, ¿cierto? Entonces siempre es un problema, ¿no? Porque entonces resulta que psicólogos clínicos no consiguen trabajo, digamos, en lo que más o menos habían imaginado que era la labor, y termina siendo, bueno, lo que generalmente uno llama la psicología social, ¿no? Trabajando en instituciones, trabajando con comunidades, en fin. Entonces, eso para decir simplemente, ¿no? Es un ejercicio bastante complicado, bastante sensible. Sin embargo, obviamente que tenemos que hacerlo y tenemos que tratar de identificar, ¿no? Bueno, yo tengo también que decir como otro elemento antes de eventualmente arriesgarme una respuesta, es que efectivamente, bueno, hace ya un tiempo que no estoy trabajando, digamos, en Colombia, sino que conozco de alguna manera mi respuesta de pronto va a estar fundamentalmente influenciada, digamos, por lo que me toca aquí en Francia, ¿no? Y por lo que nos ha tocado cotidianamente. Entonces me lanzo. Efectivamente, yo pienso que una de las primeras... de los primeros roles, e incluso podemos ponerlo en términos de competencias, es de ser un buen investigador. Yo hace mucho rato que estoy peleado con la idea, y era muy típico aquí en la formación francesa, una formación profesional, una formación de investigación. Colombia a veces funciona así, no sé si ya eso ha cambiado un poco, pero hasta hace algún tiempo recuerdo que era un poco así, ¿no? Pues yo estoy peleado con eso, decía, porque efectivamente yo pienso que un buen profesional tiene que ser alguien que es capaz de hacerse las buenas preguntas, que tenga el rigor y la disciplina para establecer buenas preguntas, para problematizar, digamos, la realidad que le toca intervenir y tener las herramientas adecuadas, múltiples, heterogéneas, para responder, ¿cierto? Entonces, en esa medida yo pienso que el psicólogo ambiental, como cualquier psicólogo, debe tener, digamos, una formación con herramientas de investigación, con una, ¿cómo diríamos? Sí, con una manera de abordar, digamos, las problemáticas sociales que le corresponden de manera formal. Entonces yo pienso que esa es una de las primeras. Entonces Gifford en ese sentido, digamos, discute el hecho que por lo general estemos en las universidades, pero pienso que ese ha sido uno de los primeros roles, ¿no? Es que preguntarse ya es un acto profesional, a mi manera de ver, ¿no? Siempre pensamos que el actuar es hacer algo, ¿no? O con las manos o con los pies, pero es estar haciendo algo, ¿no? Es que ya estar en el hecho de hacerse preguntas, de estar observando digamos, sistemática o fija algunos problemas que nos corresponden, ya es actuar. Eso se discute, ¿no? Podemos discutirlo, William, además, si no estás de acuerdo. Pero se me ocurre a mí que esa ya es una competencia, es una característica, bueno, es un elemento fundamental del rol del psicólogo, es eso, ¿no? Es observar adecuadamente con las buenas herramientas, y en ese sentido es hacer también las preguntas, es llegar al campo, llegar a una organización, llegar a un barrio, llegar a una reunión pública, ¿cierto? Donde hay a veces, por ejemplo, políticos, en fin, también a hacer preguntas. A mí me parece que eso
nos corresponde como profesionales de la psicología y de la psicología ambiental hacer preguntas, hacer las preguntas adecuadas. Entonces, esa es una primera cuestión. Y el rol del psicólogo ambiental, pues también pienso yo, se define por esa capacidad de encontrar en el contexto, digamos, las herramientas para actuar. En ese sentido, pues nada, yo creo que idealmente tenemos que pensar un psicólogo ambiental con una ambición y una capacidad también de buscar transformar ciertas realidades. Es decir, no podemos seguir siendo tan ingenuos pensando pues que solamente vamos a observar, a preguntarnos por ciertas situaciones sin pretender transformarlas. Entonces, se requiere pues también como esa voluntad y para eso pues hay una serie de competencias, ¿no? Una serie de herramientas que existen en nuestra disciplina, métodos, ¿cierto? Muchas de ellas propias de la psicología ambiental, algunas que nos vienen de otras disciplinas psicológicas, ¿no? Organizar grupos, realizar entrevistas, eh, imaginar proyectos de intervención, el trabajo participativo, en fin. Obviamente no doy una respuesta muy precisa, muy clara, William. Básicamente es más como, estoy casi que describiendo más como una actitud, ¿no? Del psicólogo ambiental, que tengo como la intención de decir no es mayormente tampoco distinta, digamos, a la que tendría que tener un profesional de la psicología, simplemente, de hecho, un profesional de las ciencias sociales, ¿por qué no? Sin embargo, la diferencia estaría en el hecho pues que el psicólogo ambiental va a considerar esos problemas y las respuestas que se van a formular a través de tener en cuenta siempre, digamos, esa relación que ya describimos, ¿no? Del individuo con su entorno. Es decir, ya no es posible seguir, digamos, proponiendo cosas solamente para resolver problemas de algunas personas sin tener en cuenta todo ese contexto que es a la vez físico y social, como decíamos, y ya entramos aquí en detalles, digamos, teórico-metodológicos, cómo integrarlo. Eso es lo que le ha faltado, digamos, a otras disciplinas de la psicología, ¿no? Y eso es, me permito una mirada un poco crítica en ese sentido, eso es lo que muchas veces ha hecho que las cosas no funcionen, que la propuesta no es pertinente, ¿cierto? Porque se deja de lado un elemento que, insisto, es fundamental, es tomar en cuenta el contexto, ¿no? Ese es un debate que tenemos, por ejemplo, con colegas de la psicología de la salud, por ejemplo. ¿Cómo trabajar el tema de la salud, del bienestar, ¿cierto? Si no tenemos en cuenta el contexto, una vez más. Social, ok, pero también físico, ¿por qué no? Porque todo está imbricado, ¿no? Todo está, digamos, conectado y en esa medida, digamos, ese es el aporte, ¿no? Que haría el psicólogo ambiental. De acuerdo, Oscar, y bueno, considero que el asunto es bastante problemático y también polémico, por no decirlo de otra manera. Pues en nuestro país hay una línea, digamos, de formación donde pues las especializaciones y las maestrías, eh, por ejemplo, para los psicólogos, pues tienen apellido. Entonces, Sí, las maestrías en psicología de la salud, las maestrías en psicología del trabajo y las organizaciones, las maestrías en psicología jurídica, ¿cierto? En psicología comunitaria. Y por supuesto que cuando vamos, es algo que de cierta manera analizo en algunas ocasiones tiende a ser hasta incoherente, dado que el que formemos intentando delimitar, ¿cierto? Y en algunas ocasiones sin tener esa claridad en términos de lo que puede implicar complemento y no exclusión, ¿cierto? Porque ponerse una exacto. camiseta implica no ponerse otra, por decirlo, digamos, coloquialmente. Pues las cosas en el mundo del trabajo no se mueven de esa manera, ¿cierto? Entonces, como que cierta especificidad o especialidad en la formación sesga al estudiante cuando se forma y luego cuando va a campo y no encuentra exactamente eso para lo cual se formó en la especialidad y la especificidad, pues raya. Cuando en realidad el mundo del trabajo, pues es otro asunto que no depende solamente de los buenos propósitos formativos, y esto pues suena horrible, y más saliendo
de alguien también académico, pero que en esencia pues es el mundo del trabajo. Entonces, entendiendo que invertir recursos y tiempo en un proceso de formación, pues conlleva necesariamente la recualificación de una serie de capacidades, de habilidades, de competencias, y que se espera pues en lo posible encontrarse en una posibilidad ocupacional, laboral, ¿cierto? Pues que corresponda con lo que hemos aprendido. Entonces, claro que es un asunto bastante crítico y quizá voy a poner en problemas a todas las personas que les voy a preguntar lo mismo. Pero en esencia, son cosas que las personas cuando buscan en qué formarse se preguntan, ¿cierto? Entonces, nos han preguntado muchísimas cosas en términos de, bueno, entonces nosotros, como con quiénes es que vamos a trabajar si nos formamos en psicología ambiental, como con qué tipo de colegas es que vamos a interactuar. Entonces, el imaginario está en que el psicólogo clínico pues interactúa con personal de la salud para resolver esos problemas propios, digamos, del oficio, ¿cierto? El de las organizaciones pues también con estos administradores, economistas, qué sé yo, ingenieros industriales, en fin. El psicólogo ambiental en esa medida, ¿en qué campo de acción estaría, cierto? Para hablar ya de algo en terreno, ¿en qué campo de acción estaría o qué caracterizaría ese campo de acción? Y en esa medida, bueno, ¿con qué colegas es que va a trabajar? Pues la psicología ambiental, y me estoy acordando de mi director de tesis, Gabriel Moser, una de las cosas y algo que él, era un poco como su caballito de batalla, era decir, la manera como él caracterizaba, ¿no?, la disciplina, era decir, es una disciplina, es eventualmente la disciplina psicológica que por definición es más interdisciplinaria. Hay que recordar eventualmente que la psicología ambiental como disciplina, porque digámoslo claramente, no es una disciplina que existe formalmente. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles de qué son los elementos que definen una disciplina, pero digamos, es una disciplina que se considera, en todo caso, por el referente internacional, que es la Asociación Americana de Psicología, como una disciplina, digamos, fundamental. Y, por ejemplo, los que han estudiado un poco, como los que se han interesado en ese aspecto histórico, se darán cuenta que los grandes aportes a la disciplina fueron dados por grandes psicólogos, grandes nombres de la psicología, que vienen de diferentes disciplinas, digamos, psicológicas. Por ejemplo, de la psicología social, está Booker Lewin, Brunswick, Bonfer-Brenner, que venía de la psicología del desarrollo, por ejemplo, y qué sé yo, Gibson, que venía de la psicología cognitiva, en fin. ¿Ves? Entonces, nada más que desde el punto de vista de la psicología, ya la psicología ambiental, digamos, se ha construido en esa. Yo quiero verlo como una transversalidad, ¿no?, para la psicología. Obviamente se vuelve en un campo especializado, pero digamos que es un campo que responde, digamos, a una pregunta fundamental, ¿no?, de la psicología, que es la posibilidad de explicar, de comprender el comportamiento, la toma de decisiones del humano en función del contexto y las situaciones en las que se da, ¿no? Entonces, bueno, ya es una disciplina interdisciplinaria, pero ya en el campo más aplicado, digamos, eso es en el evento, digamos, más teórico, epistemológico, pero en el campo más aplicado, sí que es verdad, ¿no? Porque si es el medio ambiente, digamos, de manera muy simple, el objeto de estudio, esa relación con el medio ambiente, el objeto de estudio de nuestra disciplina, pues digamos, ya por definición el medio ambiente le interesa a una cantidad impresionante de disciplinas. Entonces, casi que la lista sería interminable, ¿no?, de con quién nos tocaría trabajar, con quién deberíamos poder trabajar, en fin. Yo puedo evocar algunos ejemplos, ¿no?, pero obviamente son muy limitados de mi propia experiencia y de las observaciones que he podido tener, pero a mí no me ha tocado trabajar con geógrafos, me ha tocado trabajar con ingenieros, matemáticos, con físicos, con químicos, con el especialista del agua, con el especialista del sonido. Ya después no sé cómo se llaman esas disciplinas, ¿no?, pero aquí, como es una ultra especialidad, digamos, nos ha tocado en algunos proyectos europeos, incluso en proyectos locales, aquí en la ciudad de Nantes, en la que vivo,
proyectos supremamente interesantes en el que, claro, se trata de dar respuesta por ejemplo, a la transformación de la ciudad, ¿no? Al mejoramiento de la ciudad, ¿cómo diríamos? Como con una perspectiva consensual que es, ¿cómo se dice? Se me escapa una palabrita que se me viene en francés, no encuentro la traducción en español, perdón. Pero digamos, como el ordenamiento, digamos, podría ser eso, disculpa. Sí, bueno, el ordenamiento, digamos, de la reconstrucción de un barrio, por ejemplo, para decirlo claramente, cómo está atravesado por todos esos elementos. Claro, nos interesa la calidad del agua, nos interesa la calidad del aire, la calidad del suelo, la contaminación por ruido, en fin, todos esos elementos, ¿ves? También están los arquitectos, los urbanistas, los diseñadores, los biólogos que se van a encargar, digamos, del tipo de vegetación, de plantas, en fin, y estamos los psicólogos para trabajar con ellos, porque obviamente se trata de habitantes, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender eso. En fin, para darles de pronto una idea un poco más formal, ¿no? Más precisa, es claro que la psicología ambiental se hizo una reputación en los años 70 y es conocida, algunos hablaban de una psicología arquitectural eventualmente, porque claro está, uno de los grandes campos de aplicación de la psicología ambiental es el diseño urbano. Entonces, en ese sentido, pues obviamente trabajar con arquitectos, con urbanistas, con diseñadores, un poco lo que acabo de decir, es uno de los grandes, digamos, perfiles, ¿no? Si se quiere, del psicólogo ambiental, aquel que es capaz entonces de integrar, o aquella que es capaz de integrar esos elementos de la psicología, del conocimiento, de la percepción, la cognición, los afectos, los comportamientos, para poder proponer diseños, ¿no? Más adecuados, más adaptados, ¿por qué no? Más eficaces también para responder a una serie de preguntas, de problemáticas, en fin. Y es ahí donde, por ejemplo, se nota cada vez más que aquellos proyectos urbanísticos, arquitecturales, en los que no se cuenta con esta dimensión o con este profesional psicólogo ambiental, pues son proyectos por lo general que se viven mal, conflictuales y que por lo general, digamos, tienen como una mala vida, ¿no? Un mal resultado, porque no tienen en cuenta, no toman en cuenta ese aspecto humano, ¿no? Que aporta el psicólogo ambiental. El arquitecto, en todo caso, tú lo sabes, ¿no? Las grandes asociaciones de psicología ambiental, en algunos casos, incluso algunas metodologías que utilizamos nosotros fueron ideadas por arquitectos, por urbanistas. Los urbanistas, los arquitectos están muy cercanos. En estos países nórdicos, por ejemplo, están muy cercanos a la psicología ambiental. Entonces, casi que a veces hay una mezcla, una confusión, ¿no? Simplemente para subrayar el hecho, ¿no? De que esta relación es muy importante y que ese es uno de los campos de aplicación. Sin embargo, hay otros campos de aplicación. Tú mencionabas ahorita la salud. Y una de las grandes aplicaciones de esa psicología arquitectural fue aportar, digamos, al diseño de lugares dedicados a la salud, como hospitales, clínicas, hospitales psiquiátricos. Entonces hay una gran tradición en ese sentido. Se me ocurre pensar en un colega que hizo la tesis más o menos al mismo tiempo que yo y que desde que terminó y su tesis de hecho fue trabajar con Alzheimer, con pacientes de Alzheimer. Entonces él trabaja para la Asociación Francesa de Alzheimer, imagínate, para, digamos, acompañar, ¿no? Procesos de diseño. Ya sabemos que hay una degeneración, en fin, y el tema espacial es muy importante, ¿no? La localización espacial es muy importante. Hay una cantidad de temas, digamos, que se pueden abordar desde aquí y, bueno, el psicólogo ambiental está ahí. A nosotros nos ha tocado mucho trabajar con la gestión de riesgos ambientales. Y yo pienso que ahí, ese es un campo nuevo, es un terreno nuevo, ahora lo digo por lo que conozco en Colombia, por lo que hemos podido trabajar con algunos amigos, colegas en México y aquí en Francia, ¿por qué no en otros países europeos? El tema de los riesgos ambientales, sobre todo los que tienen que ver con el cambio climático, ¿cierto? El aumento del nivel del agua, los riesgos, digamos, de la submersión, de la inundación, los incendios forestales. Pues yo creo que en Colombia pues no hacen tanto ruido, pero no sé si vieron aquí en Europa, digamos, estamos apenas saliendo de un periodo de incendios
cada año es mucho más importante. En fin, como frente a todas esas catástrofes, todos esos riesgos, digamos, en la gestión se está integrando cada vez más esta dimensión humana, esta dimensión, digamos, sí, psicológica, ¿no? Porque una vez más se trata de cómo las personas evalúan una situación, evalúan incluso las estrategias de protección y cómo las personas van a actuar, ¿cierto? Las decisiones que se toman, los comportamientos que se realizan, pues efectivamente eso da mucho que hacer al psicólogo ambiental. Me ha tocado de manera muy, digamos, anecdótica, ¿no? Apreciar como, por ejemplo, ese campo de acción antes, aquí en Francia en todo caso, era ocupado por, si bien algunos sociólogos, sobre todo era por geógrafos, ¿no? Que de alguna manera están como más, no sé, las autoridades piensan como en ellos para solicitarlos, ¿no? Apoyar ciertos procesos. Pues a la medida que hemos visto que, por ejemplo, aparece la psicología y psicólogo, algunos, por ejemplo, estudiantes nuestros, ¿no? Que se han posicionado en esos terrenos, en esos lugares, siempre se ve pues como una acogida muy importante. Yo pienso, y termino con esto, yo pienso que la psicología aquí es muy bienvenida. Yo pienso que en Colombia, en otros países es la misma cosa, es decir, cuando aparece el psicólogo, digamos, con su postura, ¿no? Profesional, con su saber profesional, enseguida eso cala, incluso esas representaciones que tú hacías ahorita alusión, ¿no? Del profesional de la psicología, como el clínico, no sé qué, en consulta individual, digamos, rápidamente evoluciona y a la gente, hay un gran respeto por nuestra disciplina, hay un gran respeto por nuestro rol y yo pienso que, bueno, habrían muchos otros campos, ¿no? En Colombia, digamos, todo esto que tiene que ver con la gestión de riesgos, pero también todo lo que tiene que ver con el aportarle al desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí de pronto, no sé, se me ocurre más como un rol un poco más relacionado a la educación, a la educación en el sentido amplio del término, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la promoción de los comportamientos, vamos a decir, proambientales, respetuosos del medio ambiente, en fin. Entonces, evoqué así como de manera muy general como tres grandes campos de aplicación en los cuales la psicología ambiental tiene efectivamente mucho que aportar. Claro que sí. Y de hecho, si pensamos, por ejemplo, como decimos aquí en Colombia, en ese baldado de agua fría que nos llegó con ese último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues eso abre todavía mucho más puertas. Es decir, sin llegar a ser atrevido, pero queriéndolo ser, la psicología ambiental o la psicología que se preocupa por el desarrollo sostenible, para intentar ampliar un poco el asunto, pues está llamada a tener un rol protagónico en estos desafíos tan importantes que esos problemas que se derivan de la interacción del ser humano con el ambiente natural y construido están dejando, ¿no? Y que en esa medida, por supuesto, las organizaciones propenden cada vez más por ser más sostenibles, por ejemplo. Sin embargo, los esfuerzos siempre se han adelantado principalmente desde la gestión, ¿cierto? Desde los elementos centrados en la misma organización, pero no tanto desde los elementos centrados en el comportamiento y en lo que determina que la gente se comporte de una u otra forma, por ejemplo. Toda la literatura que hay sobre lo que implica trabajar pues, en los hogares, ¿cierto? En los espacios públicos, ¿cierto? Lo que implica el desarrollo urbano, pero también los desafíos que tiene un sector que está absolutamente olvidado, no solamente por el Estado, sino también por algunas áreas del conocimiento, y es el sector rural, y es como si allá no hubiera problemas, ¿cierto? Y en definitiva, hay una cantidad de escenarios, ¿cierto? Yo creo que una conclusión que podríamos aventurarnos a ir lanzando preliminarmente tiene que ver con cómo el psicólogo ambiental, o mejor, quien se forma en psicología ambiental, porque ya ahora vamos a hablar un poco de eso, quien se forma en psicología ambiental, pues tiene ese rol y esa posibilidad de entender los problemas del ambiente en su dimensión más amplia, ¿cierto?
y de dinamizar esas posibilidades de investigación, por supuesto, pero también de intervención. Es decir, que esos procesos de intervención o transformación, como tú planteas, pues sean basados en la mejor evidencia disponible posible, pues hace que la ciencia tenga un rol protagónico. Es decir, la cara de la psicología ambiental como disciplina científica, pues está ahí ubicada, pero en esencia, si miramos a nuestro alrededor, desde nuestro contexto a nivel local, luego desde lo que implica entender la región y sus problemas socioambientales, psicosocioambientales, pero también el país y bueno, y si lo llevamos a una escala más global, pues eso muestra a la psicología ambiental como disciplina científica, pero también como posibilidad ocupacional, con una potencia muy importante de cara a los desafíos de los problemas que podríamos hoy denominar del ser humano en su relación con el ambiente, para dejar de llamarlos los problemas ambientales, porque eso es un asunto que pone una barrera y que pone el ambiente como por fuera de nosotros. En ese orden de ideas, Oscar, no sé si en tu experiencia has podido identificar algunas opciones de empleabilidad para psicólogos, no necesariamente en lo que tiene que ver con investigación y docencia. No sé si has podido ver de pronto en qué escenarios, en qué contextos, qué tipo de organizaciones podrían, digamos, convocar, ¿cierto? Buscar un perfil de este tipo. ¿Qué sectores? Pues ya hemos mencionado algunos, ¿cierto? Pero bueno, ¿has visto ofertas en contextos quizá no relacionados con investigación y docencia? ¿Y por qué hago esta pregunta enfocada a ello? Pues porque sabemos que hay unas posibilidades muy, muy importantes en la investigación que tiene que ver con la psicología ambiental, pero también en la docencia. Entonces, por fuera de esto, ¿qué has podido observar, Oscar? ¿Qué nos puedes contar? Pues hay que decir que en nuestros contextos, digamos, a algunos todavía se les hace desconocido, ¿no? Las posibilidades del profesional de la psicología ambiental. Yo pienso que, bueno, lo que he visto yo realmente, mayormente, porque no existen puestos como tal, digamos, qué sé yo, en alguna, ¿cómo se diría? En alguna administración pública o en alguna organización, por ejemplo. Sin embargo, ya eso está empezando a cambiar, por lo menos en lo que conozco, en todo caso aquí en Francia. Obviamente el contexto colombiano, me disculpo, lo conozco relativamente mal, pero se me ocurre pensar que eso también ya está un poco cambiando. Yo pienso que en asociaciones, ¿cómo se llama? En grandes ONGs, ¿no? Se dice ONGs, eh, han salido recientemente algunas ofertas para, para personas que tengan, digamos, un perfil de formación dirigido a la reflexión y a la acción en torno a la promoción de comportamientos sustentables. Típico WWF, en fin. Entonces, por ejemplo, entre los perfiles, obviamente no se dice un psicólogo ambiental, sino, ¿cómo diríamos? Como un ingeniero de investigación, qué sé yo, pero entre los perfiles, digamos, aparece un sociólogo, geógrafo, psicólogo ambiental, en fin, porque ya se entiende, ¿no? Ya se conoce mejor que existe ese tipo de profesional. Entonces, ya hemos visto aparecer y de hecho sabemos de algunos colegas que se han integrado a ese tipo de asociaciones. Yo pienso que de todas maneras, y antes de pronto de identificar otros, me parece a mí que una de las grandes labores que tenemos que hacer es eso, no es promover. Como tú decías, hay que dejar esa falsa modestia, se dice aquí haciendo una traducción del francés, una falsa modestia de pensar que, no, el psicólogo ambiental es, digamos, el profesional a veces el más apto, ¿no? Para asumir ese tipo de roles. Y eso hay que decirlo fuerte, hay que decirlo claro y hay que, detesto ese término, pero bueno, venderlo, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que nos ha tocado. Por ejemplo, en las unidades de gestión del riesgo, cada vez más se está incluyendo, digamos, conocimiento en este sentido y tenemos algunos antiguos estudiantes nuestros que han sido solicitados, en el caso aquí muy concreto, digamos, por algunos municipios, algunas ciudades costeras, por ejemplo,
que han identificado, ¿no? como este saber profesional y ya lo están integrando. Para hacer, por ejemplo, unos estudios permanentes sobre la percepción, en fin, del riesgo, ese tipo de cosas. Obviamente en el mercadeo también a veces hay como alusiones, hay puestos que se generan también de psicólogos para venir a aportar sobre todo, bueno, el marketing un poco que está dirigido a la promoción una vez más también del desarrollo sostenible. Entonces, cómo integrar aspectos de la Agenda 21, del desarrollo sostenible en el mercadeo. Esa es otra de las cosas. En el consumo, ¿cómo se dice? Consumo sustentable, respetuoso, qué sé yo. Y yo pienso que, bueno, eso como las opciones que he visto, ¿no? En algunas organizaciones. En las organizaciones aquí en Francia, por lo general, es un psicólogo organizacional, ¿no? Sin embargo, sucede algo particular aquí y es que algunas formaciones en psicología organizacional integran también una formación en psicología ambiental, por lo que ya tú decías anteriormente, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de organizaciones, pues estamos hablando de un lugar, de un espacio, de uno, en fin. Entonces, tengo un ejemplo muy preciso, ¿no? De una antigua doctorante nuestra que después siguió trabajando con Airbus, los fabricantes de avión, en temas que tenían, y es alguien que viene pues de una formación en psicología de las organizaciones y ambiental, pues, era como una doble, digamos que competencia que tenía esta persona, hizo su tesis y se quedó trabajando pues como en este tipo de empresas. Entonces las empresas también que están interesadas en integrar estos aspectos, ¿no? De la reflexión del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de los entornos de trabajo, de la disminución de riesgos profesionales, en fin, vemos cómo obviamente esta dimensión ambiental juega un rol muy importante. Y para terminar, yo pienso que ahora que está tan de moda, ¿no? Esto del autoemprendimiento y qué sé yo, pues muchos de los profesionales aquí, porque efectivamente no estamos hablando de donde se crean algunos puestos de trabajo, pero obviamente no es suficiente para, digamos, llenar la oferta. Aquí en todo caso en Francia la gran mayoría, digamos, o se organizan entre ellos, hacen pequeños, ¿cómo se dice? Pequeños como grupos, un grupo, digamos, ¿cómo se dice? Como es que no sé cómo se traduce esto, bueno, como grupos de consultoría, ¿no? Ujú. O trabajan en otros grupos profesionales que también son interdisciplinarios y que ofrecen servicios muy generales, entre los cuales también está esta dimensión, ¿no? Tengo el ejemplo de una colega que creó y le va muy bien, digamos, toda una empresa, ¿no? de estudios y de intervención en lo que ella llama la psicología urbana. Entonces, básicamente ella contrata con los municipios, contrata con las ciudades, que cuando tienen obras que hacer, digamos, obviamente siempre por ley hay toda una dimensión, hay unas reuniones que hacer, hay toda una planeación, hay un aspecto participativo, ¿por qué no? Y si se puede, el aspecto de diseño, en fin. Entonces, nada, ella responde y trabaja, digamos, con constructores y a veces con el poder público también. A nivel ministerial también conocemos de casos de colegas que trabajan en algunos ministerios haciendo una reflexión en torno a estos elementos. En fin, y yo pienso que podría tener más ejemplos, pero sí, en términos de empleabilidad, yo pienso que ya existe, digamos, un interés, ¿no? por este tipo de profesionales, por el psicólogo ambiental, por lo que puede aportar un psicólogo ambiental. Sin embargo, pienso que también tenemos que seguir afichando un poco mejor esto y mostrando, porque yo pienso, William, que en realidad, bueno, hablo una vez más, sobre todo pensando en el caso francés, aquí se sufre mucho todavía de esta representación, ¿no? Que tú describías inicialmente del psicólogo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Entonces, claro que todavía aquí se sufre mucho, e incluso del psicólogo muy clínico, incluso de corte psicoanalista. No sé si para caricaturar pues todo, ¿no? Entonces, aquí en Francia todavía se sufre mucho de eso. Entonces, yo pienso que en Colombia estamos muy avanzados, más avanzados, diría yo. Yo creo que ya tú me dirás, no, me imagino que el campo profesional está un poquito más abierto que eso. Y hay eventualmente muchas más posibilidades, ¿no? Aquí yo creo que es más rudo. Oye.
Sí, efectivamente, aquí hay mucha más apertura en ese sentido y creo que de allí que nos interese mucho, ¿cómo decirlo? Situar, eh, sin caer en errores de excesiva especificidad, pues ese quehacer del psicólogo ambiental, que digamos, pues es una pregunta que como tú lo dices, nos pone en problemas a todos, porque Ujú, inclusive si tenemos que volvernos un poco a pensar la discusión entre el problema de la formación tan especializada versus los problemas reales sobre los cuales tenemos que ir a trabajar en el mundo ocupacional, laboral, pues es otro asunto, ¿no? Hay ujú. algo para ir ya como tomando nota de esos apuntes finales. ¿Por qué consideras que es necesario que los profesionales, ¿cierto? No necesariamente psicólogos, ya nos contará un poco la experiencia que has vivido fuera, se formen en psicología ambiental? Ujú. Como yo decía, y dejando de lado esta falsa modestia, como lo decíamos desde el principio, ¿no? La psicología ambiental, yo pienso, y en el contexto actual, y a propósito de, esta, de este, ¿cómo se llama? De este informe, ¿no? El grupo intergubernamental, digamos, ya no deja duda que tenemos que darle un lugar mucho más importante, ¿no? Se trata definitivamente de tratar de entender, digamos, dónde es que nos bloqueamos y dónde es que efectivamente hay que generar transformaciones para adaptarnos finalmente, ¿no? Y estamos en una situación de urgencia y yo creo que si bien a veces nos pasa un poco por encima, yo creo que en todo caso los científicos y los administradores, los políticos, no pueden ya hacerse los de la, ¿cómo se dice? Los Vista que no es con gorda. ellos, ¿no? Los de la vista gorda, iba a decir lo de la oreja gorda, no, la vista gorda. Eh, sí, entonces, claro, el psicólogo ambiental se vuelve un profesional muy importante. Entonces, tienes toda la razón, yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. El psicólogo ambiental, ¿ah? Del cual acabamos de hablar, que es el profesional, por lo general formado en psicología, que se especializa en la psicología ambiental, en fin, y que aprende a trabajar en interdisciplinaridad y respondiendo a toda esta cantidad, esta complejidad de problemas que hemos más o menos aquí evocado. Pero también tenemos la psicología ambiental, digamos, ese conocimiento, ¿no? Que está ahí para el que le interese, que está ahí para ser, digamos, conocido e incluso por otras disciplinas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que ese conocimiento de la psicología ambiental no es exclusivo eh, para aquel que se forma especialmente en como psicólogo ambiental, que tiene un proyecto, digamos, profesional en ese sentido, sino para múltiples otras disciplinas, incluso personas que de manera curiosa, por una cierta, digamos, interés intelectual o cultural, eh, quieren conocer de la disciplina. Entonces, sí, la disciplina está ahí, es decir, ese bagaje teórico, ese bagaje metodológico, eh, ese cúmulo de conocimiento, ¿no? Sistemático, a propósito de esa relación del individuo con su entorno, digamos, está ahí para ser, para que sea consumido, digamos así, para que sea conocido, de hecho, por el gran público. Entonces, yo pienso que hay dos cosas ahí que nos corresponde, digamos, hacer. Uno es de pronto comunicar más con el público general. De hecho, estoy en ese momento de interrogación en mi vida profesional en el cual me doy cuenta que, por ejemplo, ¿cómo se dice? Mis publicaciones son eso que llamamos publicaciones científicas, académicas, y que son de poco acceso, ¿no? Y me doy cuenta que efectivamente no tengo publicaciones que permitan, digamos, como ese conocimiento. Aquí en Francia se utiliza el término de vulgarización. A mí no me gusta mucho, pero bueno, se entiende, ¿no? Es como esa posibilidad que tenemos a veces los académicos de, digamos, de, 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 de compartir finalmente todo ese comportamiento de una manera a un público mucho más amplio, ¿no? Yo pienso que eso tenemos que hacerlo, William, te lo dejo ahí como duda. Pero el segundo aspecto es ese, también es poder, como ya lo hacemos a veces, ¿no? Ir a participar con nuestro conocimiento en formaciones a las cuales nos invitan. Por ejemplo, yo participo en varios másteres diferentes, ¿no? De la Facultad de Ciencias aquí
Y entonces en mi público, y es una formación, es un máster en ética y ciencia. Entonces, por ejemplo, mi público aquí son personas de la salud, de ingenieros, matemáticos, filósofos, en fin. También en la Facultad de Lenguas y Culturas, entonces son gente que vienen también de muchos otros escenarios, hablamos de esto, de cuál es nuestro objeto de estudio, les muestro un poco nuestros métodos, algunas teorías, en fin, y yo sé que a la gente le interesa muchísimo y por lo general logran integrarlo muy bien a su especialidad de base, por ejemplo, ¿no? A su, digamos, a su cuerpo profesional también de origen. Entonces, yo estoy convencido que siempre es compatible. La psicología, todo este conocimiento de la psicología ambiental es compatible con, digamos, muchos otros conocimientos, muchos otros saberes, una vez que uno se interesa, digamos, ¿no? A estos problemas que son problemas de la especie humana, son problemas sociales de manera general. Y también es interesante y de pronto un poco, me imagino que es la idea que tú tienes también con la maestría, es de poder acoger personas que no tengan necesariamente una formación de base, ¿no? De pregrado, como se dice en psicología, sino que se interesen en la psicología y en la psicología ambiental de manera específica. Me parece que es muy pertinente. ¿Ves? Entonces se trata de comunicar ampliamente este conocimiento, ir a donde nos invitan, ¿cierto? Que no son psicólogos también a enseñar y, ¿por qué no?, permitir acoger en nuestros programas de formación especializado un público diferente al del psicólogo, al de la psicología. Claro que sí, Oscar, es bastante interesante y para allá es hacia donde vamos un poco con este proyecto de formación. Tengo dos últimas preguntas que compartir. Voy a formular una en este momento, la otra la formularé luego de invitarte a que nos acompañes rápidamente por un recorrido eh, a manera de recorderis un poco de la maestría y cerraríamos con esta segunda pregunta. Oscar, de acuerdo a la formación que tienes, a la experiencia que sabemos que es amplia, donde has podido participar en procesos de investigación, de formación, pero donde has tenido la oportunidad de, como decimos aquí en Colombia, de codearte con personas de otras profesiones, ¿cierto? De otras áreas, de otras ciencias, digamos que bajo lo que podríamos llamar un propósito común, o mejor, un problema común. ¿Cuáles son esas posibilidades que tú ves de desarrollo y perspectiva de la psicología ambiental a corto y largo plazo? Pues yo soy muy optimista. Digamos que estoy en coherencia conmigo mismo cuando digo hay una urgencia, ¿no? Y hay una necesidad efectivamente, por eso, por ejemplo, aquí en Francia, pero como en otros lugares, nos hemos organizado en asociación, ¿no? Porque es una organización que además, una asociación que era muy tímida hasta hace muy poco tiempo, sin embargo, hemos visto que se ha ido ampliando y se ha salido un poco de los escenarios clásicos que, digamos, fundaron esta asociación, porque vemos que hay un gran interés e incluso de gente que no viene de la psicología, ¿no? Entonces, yo pienso que a corto plazo nos toca apuntarle más a la formación. Entonces, por eso, una vez más, ¿no? Y lo decía de manera muy sincera y ahora se entiende mejor, estábamos en mora, efectivamente, William. Entonces, un programa como el que ustedes están ofreciendo en psicología ambiental de maestría y aún más, digamos, asequible, ¿no? Porque es virtual, digamos, es lo que tenemos que hacer en el corto plazo. Entonces, si bien es cierto, acabamos de decir, hay ya una gran comunidad académica, profesional, incluso en Colombia, que está muy dinámica, muy activa, digamos, requerimos de cualificarnos ya esa comunidad, pero también, es decir, cualificarnos, buscar miles de maneras de interactuar, de escucharnos, de discutir, de criticarnos, de debatir y de formarnos, ¿no? Todavía más. Y hay unas generaciones nuevas también nuevas, digamos, generaciones de profesionales que se están formando que también requieren eso. En el corto plazo es eso. Incluso lo diría también hablando, pensando en Francia. Tenemos unos programas de maestría, pero no tenemos uno específico como el que ustedes tienen, ¿ves?
A la universidad a la que me voy ahora, la Universidad de Nimes, tienen la única maestría que queda, digamos, que se llama Psicología Social y Ambiental, pero es Psicología Social y Ambiental, digamos, es la única que existe, ¿no? Entonces, y ha sido muy difícil crear otras, a pesar que es una demanda, ¿no? Entonces hay un tema ahí administrativo, hay un tema también institucional, entonces a corto plazo yo pienso que es eso. A largo plazo, como les decía, hay una expectativa. Yo pienso que hay una expectativa muy grande, muy fuerte, de parte y estoy pensando típicamente, ¿no? En los ejemplos que narré ahorita, de parte de otras disciplinas que se entienden muy bien con nosotros, con quienes trabajamos muy bien. Lo voy a decir de esta manera, y muy anecdóticamente. Por lo general, cuando uno llega, ¿no? Y empiezan esas reuniones donde somos demasiado diferentes, ¿no? Digamos, en la manera incluso como definimos a veces los problemas. Siempre nos pasa que, los psicólogos, y bueno, ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? Ir a entrevistar a la gente, ¿no? O sea, esa representación de la que te hablaba, ¿no? Que es realmente una tara aquí. Pero vemos como muy rápidamente cuando nosotros empezamos a mostrar un poco cómo vemos la cosa, como qué querríamos hacer, cuáles serían nuestros métodos y que presentamos, por ejemplo, uno que otro ejemplo de algún trabajo que ya hemos realizado, enseguida cambia la actitud. Porque por lo general estas disciplinas, una vez más, digamos de las ciencias naturales, de las ingenierías, se dan cuenta que se puede hablar con nosotros, que metodológicamente se entiende lo que decimos, en fin, le suena. Para decirlo de manera muy, muy clara, se dan cuenta que la psicología es una disciplina formal, digamos, con unas bases científicas sólidas y con un aspecto ético fundamental. Eso siempre lo ponemos, digamos, como bandera, ¿no? Digamos, aquí hay un aspecto ético en la psicología que hace la diferencia, ¿no? Con muchas otras maneras de intervenir socialmente. Entonces, hay una gran expectativa. Se está esperando que lleguen más profesionales de la psicología ambiental, a aportarle a esos proyectos. Ya no existen proyectos monotemáticos, ¿eh? Ni monodisciplinarios. Existen por lo general ahora proyectos complejos. Si van por ahí a mirar un poquito, porque he visto que ha circulado por las universidades colombianas, por ejemplo, el lanzamiento de la nueva sesión de Europa, Horizonte Europa, ¿no? Que es toda la financiación de la investigación de la ciencia en la Unión Europea. Pues no solamente los temas ambientales están muy presentes, sino que el requerimiento, digamos, de esta dimensión social, humana, psicológica, está también muy presente. Y todos los ¿cómo se llama? La, los llamados ¿cómo se llama? Las convocatorias, perdón, a estos proyectos, a estos programas, son interdisciplinares, son necesariamente interdisciplinares y siempre integran esta dimensión. Entonces, yo creo que hay una gran expectativa, una vez más, insisto, y a mediano y largo plazo es a eso que tenemos que ir, a ver cómo nos integramos en esos escenarios en los cuales, digamos, la gente nos está esperando, y una vez que el psicólogo llega, va a ser bienvenido, respetado y va a tener todo su lugar. De eso estoy más que convencido, William, lo puedo decir con mucho optimismo y con mucha certeza. Entonces, eso. Muy interesante, Oscar, dado que, pues, es decir, resulta alentador, digamos, escuchar esa perspectiva que planteas, centrada en el optimismo de cómo nuestra disciplina y cómo los profesionales de la psicología, pues, tendrán cabida eh, en esta otra manera de entender la participación del psicólogo sobre estos desafíos que se nos proponen. Me excuso con la audiencia, creo que hay algún vecino por acá haciendo alguna obra arquitectónica, me excusan por el ruido. Oscar, rápidamente te invitamos a hacer un recorrido pequeñito con una síntesis que vamos a compartir aquí sobre algunos datos importantes a tener en cuenta con el proceso de admisiones que estamos adelantando.
recordar a quienes nos acompañan que la sesión informativa 1 pues estuvo enteramente dedicada a describir el paso a paso. Yo simplemente haré una síntesis de algunos elementos que resultan ser coyunturales. Y en esa medida, creo que tenemos un retorno. A ver, ¿me confirma que se oye bien? Sí. Entonces, recordar a la audiencia que pues, nuestro programa de maestría es el primer programa virtual en psicología ambiental en Latinoamérica, que está orientado hacia la formación avanzada de investigadores que comprendan las problemáticas ambientales que emergen de la interacción entre el ser humano y el ambiente natural y construido. Pues nuestro programa es un programa de maestría en psicología ambiental con denominación específica en psicología ambiental, que dura 2 años, es decir, 4 periodos académicos en modalidad virtual, que anualmente convoca 30 cupos, que tiene 50 créditos y cuyo valor de inscripción está en 1/3 del salario mínimo legal vigente colombiano, aproximadamente unos 302.800 pesos, más o menos unos $80, $81. Y la matrícula por semestre está en 5.5 salarios mínimos legales vigentes, unos 4.900.000 pesos colombianos, aproximadamente unos $1.330. Como valor agregado en nuestro programa, como ya se ha dicho, reiterar que no solo convoca a profesionales de psicología, sino también a otros profesionales de las ciencias sociales y humanas, de las ciencias de la salud, de las ciencias de la educación, de las ciencias naturales, de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Como rasgos distintivos, pues el que sea el primer programa de maestría en psicología ambiental virtual en Latinoamérica, el que sea de investigación y que propenda por la formación en competencias metodológicas e investigativas, el que tenga apertura a distintos profesionales de distintas disciplinas, el que promueva la generación de nuevo conocimiento, el que proponga análisis de las problemáticas psicosocioambientales actuales en contexto y pues el que aporte una mirada innovadora desde las ciencias sociales y humanas, ¿cierto? Que se preocupan por abordar esos problemas que se derivan de la relación entre el ser humano y el ambiente natural y construido. Un poco el plan de estudios para recordar. El énfasis que tenemos en investigación se ve reflejado en el número de créditos. Los estudiantes en el primer, segundo y tercer semestre cursarán o adelantarán cursos de fundamentación y en todo caso cursos de formación en investigación y 2 selectivas. Aquí un poco la relación en términos de porcentajes de crédito, donde se ve que cerca del 70% está dirigido específicamente a el componente de investigación. Las selectivas que tenemos allí organizadas son muy variadas y no son solo, digamos, de corte disciplinar. Tenemos una en psicología y cambio climático, en medición de comportamiento proambiental, gestión ambiental, epidemiología ambiental, políticas ambientales, desarrollo sostenible, bioética y medio ambiente, gestión de recursos humanos verdes y educación y cultura ambiental. Estas son las 2 líneas de investigación que sustentan el desarrollo de la maestría. La primera en determinantes internos y externos del comportamiento proambiental en ambiente natural y construido, y educación sobre comportamientos urbanos responsables, uso sostenible de recursos y ocupación del espacio urbano. ¿Cómo se gradúan nuestros estudiantes? A través de 2 requisitos. El primero, tener una constancia de envío y sometimiento de un artículo científico que haya sido remitido a una revista especializada de por lo menos categoría C Publindex, o la constancia de una ponencia oral en un evento especializado, y pues su informe final de tesis de maestría y la respectiva sustentación pública ante jurados evaluadores. Un poco el perfil del egresado, que es un investigador con capacidad de diseñar y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan de manera significativa a la generación de nuevo conocimiento, orientado a la solución de problemas relacionados con el cambio climático, la protección del ambiente natural y construido, el diseño urbano, la prevención del delito y la promoción de la convivencia ciudadana. El perfil ocupacional, pues se espera que nuestros graduados se puedan desempeñar como investigadores, ¿cierto? En instituciones de educación superior, grupos, centros de investigación y demás, organizaciones públicas y privadas, expertos en la dirección y gestión de equipos interdisciplinarios de investigación.
asesores y consultores, coordinadores de proyectos de investigación, evaluación e intervención y gestor y promotor de políticas ambientales. Un poco la red de colaboración que tenemos, nuestros grupos de investigación a nivel nacional, internacional. Tendremos docentes e investigadores regionales con amplia experiencia y, por supuesto, invitados nacionales e internacionales, expertos en psicología ambiental. Entre quienes se encuentra allí, pues, Oscar, quien va a ser profesor de nuestra maestría. Un poco la descripción de en qué nos encontramos en este momento a nivel administrativo, pues en el proceso de recaudo del pago de inscripción que va hasta el próximo 31 de octubre, es decir, tenemos inscripciones abiertas en este momento y pues el resto de la información que pues como es de su conocimiento está disponible en nuestro portal web. Aquí un poco la descripción a manera de recordar y de esa propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces se espera que sea un documento de máximo 5 páginas donde ustedes puedan allí presentar un problema, una pregunta, una justificación, una descripción muy rápida de los elementos teóricos, la metodología y los resultados esperados. Este es el formulario que deben diligenciar cuando vayan a solicitar que se agende la entrevista para sustentar su propuesta de investigación. Y bueno, aquí una descripción de los documentos que se van a entregar en el proceso de matrícula. Recordarles que estamos en el portal web www.socialeshyhumanas.usco.edu.co/programas/posgrados/maestría en psicología ambiental. Y en nuestras redes sociales nos encuentran como Maestría en Psicología Ambiental Universidad Surcolombiana en Facebook, en Twitter como Maestría en Psicología Ambiental, @mpsicoambiental, en Instagram como Psicoambiental Usco. Y bueno, también nos encontramos en LinkedIn, Telegram y por supuesto vía WhatsApp. Entonces, este era el recorderis que queríamos compartir con ustedes en relación con en qué fase estamos. Es decir, en este momento estamos en proceso de inscripciones del programa de maestría. Recordar también que no está dirigido solamente a colombianos, también extranjeros pueden aplicar e inscribirse al proceso de selección para la admisión del programa de maestría y que los graduados de la Universidad Surcolombiana tienen 3 beneficios. El primero, un descuento por certificado, por presentar certificado electoral del 10% sobre el valor de la matrícula. También el descuento que se hace por graduados, que es otro 10%, eso es acumulable, es decir, graduados USCO pueden acceder hasta un 20%. Y tenemos 2 medias becas también para graduados de la Universidad Surcolombiana. Oscar, finalmente ya para terminar, bueno, ¿qué mensaje le puedes dejar tú a quienes en este momento nos ven de manera sincrónica, pero también recordar que pues esta conversación, este diálogo, pues va a quedar en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro canal de YouTube? ¿Qué mensaje le dejas a quienes nos están viendo y quienes nos consultarán luego de manera asincrónica en relación con la psicología ambiental? Pues William, nada, básicamente sería invitarlos, ¿no? A que, ¿por qué no se interesen directamente, digamos, a este programa de formación? Y eventualmente, bueno, si no es el caso, si no hay las opciones, las posibilidades, pues interesarse a la disciplina. Yo pienso que tenemos un deber como profesionales, un deber como ciudadanos, ¿cierto? A tratar de repensar eso que de manera, decíamos, muy clásica denominamos como problemas ambientales, porque en realidad son problemas del humano, ¿no? Son problemas de la especie humana, son problemas de las sociedades humanas. Entonces, no, la invitación es eso, es a mantener como una actitud un poco crítica frente a la información que recibimos. Además, no puedo dejar de pensar y eventualmente, digamos, como mensaje dejar la idea que de todas maneras el conocimiento que de alguna manera tiene mayor control y mayor legitimidad, digamos, para avanzarse sobre la solución de estos problemas, pues es el discurso de la ciencia, ¿no? Es muy triste tener hoy que rivalizar efectivamente, digamos, los académicos, los científicos,
que tengamos que rivalizar, ¿no? Con otras formas de pensamiento, otras formas de conocimiento. Ya el estatus, digamos, que tenía la ciencia, en eso pues en esto de la posmodernidad, digamos, esto se asume, digamos, ya no como una realidad. Entonces, digamos, el otro elemento de invitación sería este, ¿no? Esa, bueno, mantengámonos, digamos, como con la cabeza fría, como se diría haciendo una mala traducción, y sobre todo, digamos, muy cercanos al saber académico, al saber científico, que mal que bien y con todos los límites que podamos, digamos, identificar y que los asumimos, ¿no? De todas maneras, el conocimiento que tiene un cierto nivel de control y en todo caso, digamos, de legitimidad que todavía es importante. Entonces, nada, la invitación es eso, mantener una actitud crítica frente a todos esos problemas, informándonos correctamente en fuentes de información que sean, digamos, legítimas y verificables, ¿no? Y fundamentalmente, pues, fuentes científicas y académicas. ¿Por qué no pasar de la actitud crítica a la acción? De todas maneras, tenemos alguna posibilidad de actuar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pero también en nuestro rol de ciudadanos, ¿no? Al momento, por ejemplo, de elegir gobernantes, al momento también de actuar frente a los problemas sociales que nos competen, que de alguna manera son también problemas ambientales. Y bueno, la invitación una vez más e insistir en aquellos que están interesados en esta maestría, bueno, de dar el paso, a ir a inscribirse, contactarte para formalizar el asunto y espero tener pues la oportunidad y en todo caso, una vez más, me siento muy honrado, William, de ser parte de este equipo de colegas a quien aprecio, admiro, respeto profundamente y pues nada, con muchos ánimos y muchas ganas de encontrarnos ya en estas actividades académicas. Nuevamente, Claro. gracias a ti, William, y como dirían los colegas españoles, ¿no? Enhorabuena. Oscar, muchas gracias por acompañarnos, por ese mensaje tan importante, por ser parte activa de este proyecto que sin lugar a dudas implica un hito histórico para la psicología ambiental en el país, por supuesto en Latinoamérica, y por qué no decir, tenemos expectativa de empezar a establecer diálogos a nivel internacional en otros continentes, por qué no decirlo de esa manera. Gracias por aceptar el desafío también de responder todas estas preguntas que surgieron justamente de una buena cantidad de inquietudes que nos han formulado quienes han empezado a consultar por la maestría y que, digamos, a quienes también, por supuesto, va dirigida pues esas sesiones informativas. Antes de despedirme, y ya para cerrar, recordarles a nuestros asistentes y, bueno, personas que están interesadas en la psicología ambiental, en la maestría, en el proceso, que tenemos la siguiente sesión informativa el próximo jueves 9 de septiembre a las 4 de la tarde, hora colombiana. Esa sesión informativa titula Desarrollos interdisciplinarios de la psicología ambiental. Nos acompañará Pablo Páramo, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. La siguiente será el próximo jueves 23 de septiembre. Se ha titulado Posibilidades de la psicología ambiental en contextos. Estará también allí como invitado el profesor Henry Granada de la Universidad del Valle. El próximo 5 de octubre nos acompañará Efraín Gaitán Jiménez de la Universidad del Estado, la Universidad Juárez del Estado Durango, con implicaciones de la psicología ambiental en la salud pública. Y cerraremos el 13 de octubre con Salud y Ambiente, una lectura de la psicología, que estará como invitado César Gómez Acosta de la Universidad de Pamplona. Agradecerle, por supuesto, a Oscar que nos haya acompañado, reiterar el agradecimiento, la gratitud, pues ya te consideramos aquí pues de la casa, entonces bienvenido siempre, gracias por acompañarnos, a el profesor Oscar Forero y a Pedro que estuvieron allí acompañándonos en la gestión y desarrollo técnico. Muchísimas gracias, y a todos quienes nos acompañaron de manera sincrónica y por supuesto quienes estarán también visualizando la transmisión. Esperamos que por supuesto estos elementos, estas herramientas pues ayuden a continuar
dando respuesta, dando pistas de respuesta a todas las inquietudes que se han venido formulando en torno a las posibilidades que tiene la psicología ambiental y, por supuesto, seguir invitando a inscribirse en nuestro programa. Oscar, gracias, un buen resto de día, ya tarde allá, y a todos los a quienes nos acompañan, de nuevo muchas gracias y bueno, hasta la próxima sesión. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta muy pronto, un abrazo para ustedes. Gracias.